El 71% de los chilenos y chilenas quiere que el gobierno solucione el problema de las ISAPRES. De este porcentaje, un 36% quiere que paguen hasta el último peso, aunque quiebren, y un 35% quiere llegar a acuerdo. Lo que está claro es que el conflicto se afiebró esta semana, hay 3 proyectos de ley y 3 millones de personas esperando una solución. Las mujeres por años hemos sido las más discriminadas con estas famosas tablas de factores. Aquí vamos a tratar de entender un poco la historia y las soluciones de este conflicto. Aquí comienza Poderosas, las ISAPRES en la UTI. Bienvenidos, bienvenidas a Poderosas. Desconfianza, rabia, no sé, genera tantas emociones, ¿no? Lo que cuando uno habla del tema ISAPRE, que uno no puede quedarse al margen. Todos hemos vivido algunas situaciones personales, todos tenemos algún amigo o amiga que le ha pasado algo, por lo tanto hoy día trajimos a 3 expertas para ver si nos logramos dilucidar cómo salimos de este entuerto llamado crisis de las ISAPRES. Las voy a presentar, gracias a las 3 por estar acá. Daniela Zug, ella es académica economista del Magíster en Gestión Hospitalaria de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. A ver si logramos entender la ley corta, la ley larga, la ley chica, la alternativa, no sé, porque ya un conflicto que crece todos los días. Estamos con Victoria Beaumont, directora de la Fundación Politopedia, pero también del Movimiento Salud Libre, un movimiento de ciudadanos que se han organizado desde, diría yo, desde la Constitución, ¿no? Desde el primer intento de tener la Constitución para poder poner esta libre elección y poner los temas de salud. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, con muchas ganas y con ganas de trabajar para tener una mejor salud. Muchas gracias. Estamos también con Pilar Iturrieta, y es abogada y fue una de las primeras demandantes contra las ISAPRES que le ganó a la Corte Suprema. Gracias por estar acá, por contarnos tu historia también, por saber. Yo quiero partir al tiro, porque claramente hay que hacer un poquito de historia, recordar cómo partió esto. Entonces, qué mejor que con una de las demandantes, Pilar. ¿Cómo partió tu historia? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Isabel, por la invitación a este espacio, que podamos abordar un tema tan complejo, ¿cierto?, tan actual también como lo es la situación, la crisis de las ISAPRES. Bueno, mi historia está vinculada a discriminación por preexistencias de salud, ¿ya? Mi hija nació con una fisura labiopalatina en el año 2013. En esa época incluso el embarazo era una preexistencia de salud. Tuve el diagnóstico durante el embarazo y bueno, pasaron años, ¿cierto?, en que yo tuve que concentrarme más que nada en los cuidados, ¿cierto?, en el crecimiento de mi hija. Tuvo múltiples operaciones en sus primeros años de vida. Y luego, en el año 2017, también considerando, ¿cierto?, mi formación profesional como abogada, decidí interponer un recurso de protección contra 3 ISAPRES a las cuales yo solicité ingresar, ¿cierto?, a través de la respectiva declaración de salud, y la respuesta de estas 3 ISAPRES fue la misma, es decir, la negativa de acceder al sistema de salud por ser mi hija y yo, ¿cierto?, personas que representábamos un alto riesgo para las ISAPRES. Tú estabas en FONASA antes. Así es, estaba en FONASA y de acuerdo a lo que establece hasta el día de hoy la garantía, ¿cierto?, de libertad de elección que está consagrada en la Constitución Política, decidí, ¿cierto?, como cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana de este país, optar por el sistema privado. En el entendido, ¿cierto?, de que el marco constitucional establece que efectivamente tenemos el derecho a elegir el sistema de salud al cual queremos estar afiliados o afiliadas, sin hacer distinción ni por sexo, ni por edad, ni mucho menos por una enfermedad o condición preexistente. En ese contexto, entonces, hice esta solicitud, fui rechazada, en un contexto también de harta desregulación de diversas formas como las ISAPRES me notificaban esta negativa, de yo tratar de entender por qué mi hija y yo éramos calificadas de alto riesgo. ¿Qué significa ser de alto riesgo? ¿En base a qué parámetros me pueden a mí decir que soy de alto riesgo? Para entender que esa decisión, que esa negativa era fundada y no arbitraria. Finalmente la Corte falla a tu favor. ¿Y qué obliga la Corte?
Bueno, finalmente esto fue un proceso de un año, ya no fue algo rápido. La Corte de Apelaciones de Santiago falló en mi contra, por lo tanto tuve que apelar a esa sentencia y que en definitiva este caso, este recurso de protección se resolviera, ¿cierto?, por la Corte Suprema. Y en un fallo dividido, ya por 3 votos contra 2, la Corte Suprema finalmente acogió el recurso, me dio la razón y ¿qué dispuso? Dispuso que en la Constitución política se asegura a todas las personas sin distinción el derecho a elegir el sistema de salud. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Que en mi caso ese derecho, esa garantía constitucional había sido vulnerada de manera arbitraria, ilegal, y por lo tanto entonces mandató a una de las ISAPRES recurridas, ¿cierto?, a incorporarme a mi hija y a mí al sistema, a su sistema de ISAPRE. Victoria, aquí lo que está planteando Pilar es más o menos lo que le pasó a un montón de personas que hicieron la demanda y un 83% de causas que tenía que ver aproximadamente la Corte Suprema de este tipo correspondían a ISAPRE. ¿Qué es lo que se hizo mal que tuvimos que llegar a la Corte Suprema? ¿Por qué no se paró antes, no se frenó antes este tema? Mira, lo que sucede es que hay mecanismos que podrían haber manejado el caso. Si tú hubieses tenido la voluntad de haber ido hacia el Plan Universal con un fondo de compensación, que implica que las personas no deben pagar por su mayor riesgo, sino que se compensa entre estas empresas, no habríamos tenido casos como el que nos acaban de relatar. ¿Pero quién tendría que haber hecho cumplir eso? Eso estaba en un proyecto de ley. Eso, Ahí si quieres lo complemento. Claro, Daniela. En el fondo es muy triste la historia que nos cuentan, porque es un reflejo de la inoperancia, ¿no es cierto?, a nivel político, técnico. Al menos yo, en mi corta experiencia, he trabajado en 3 proyectos de ley asociados a este tipo de mejoras al sistema privado, porque siempre parten primero tratando de solucionar el sistema privado, porque venimos del Tribunal Constitucional cuando falla en el 2010. De ahí en adelante es toda esta historia, porque en el fondo ahí ya te dicen que cambien las reglas del juego. Y ahí habría que haber hecho modificaciones legales para que el modelo de operación del sistema privado asegurador cambie, como dice Victoria, con modelos de compensación de riesgo, en el fondo que existan puentes entre las ISAPRES o entre las ISAPRES y el FONASA, temas que en el fondo la nueva ley tampoco no aborda el tema de fondo que está señalando, que es la preexistencia, por ejemplo. Sí, y eso es lo que molesta, porque no es que tengamos blanco y negro, existen posibilidades técnicas de haber arreglado esto antes de ir a la justicia. Y además yo entiendo, por ejemplo, el año pasado hubo 600.000 recursos de protección. Hay 3 temas específicos de los recursos de protección. El primero es la adecuación de precio base. Eso se manejó a través de la ley 21.350 y ya quedó más o menos establecido, incluso ya sellado por un fallo de la Corte Suprema que le da mayor facultad incluso a la Superintendencia de Salud para colocar una base máxima de tope de alza del precio base del plan de salud. La segunda judicialización es la de garantías explícitas en salud, el GES, donde la Corte Suprema tiene aún un fallo pendiente y por lo tanto estamos todos a la espera. Y la tercera judicialización, que es una judicialización bastante nueva, es una judicialización que surge en pandemia y que no hubiese salido, no se hubiese generado de la forma en la que se generó sin la existencia de la circular 343 del 2019. ¿Qué dice esa circular? Dice que se incorpora una tabla de factores única que redacta o genera la misma Superintendencia de Salud a todos los planes en comercialización desde el 1 de abril del 2020 en adelante. ¿Tú trataste de ir a la Superintendencia primero o fuiste directo a la Corte? Directo a la judicialización. Directo. No reclamé en la Superintendencia de Salud. ¿Y por qué no lo hiciste ahí? Porque, tal como dicen acá también Victoria, Victoria,
La judicialización de las ISAPRES al año 2017 estaba focalizada precisamente en las tablas de factores, en los precios de los planes, etc. ¿Ya? Principalmente en el tema financiero, lo que pago yo por el plan, las diferencias que se hacen por género, por sexo, por edad, etc. El caso mío en particular es distinto a esos, porque tiene que ver con preexistencias de salud. Y las preexistencias de salud están reguladas en lo que se conoce comúnmente como ley de ISAPRES, ¿ya? Y establecen, ¿cierto?, que las ISAPRES, ¿cierto?, pueden suscribir un contrato de salud con personas que presentan preexistencias, y ahí lo que ocurre, ¿cierto?, que es una normativa que está vigente al día de hoy, es que se aplican restricciones de cobertura, ¿ya? Ok. Personalmente puedo no estar de acuerdo con eso, pero es lo que establece la ley vigente. El tema es que se hace, creo, hasta el día de hoy, ¿cierto?, una interpretación antojadiza, ¿cierto?, de esta libertad de elegir. Y es ahí, ¿cierto?, porque lo estoy planteando como una garantía constitucional, ¿ya? Que no es menor, porque la Constitución es la norma más importante, la que mandata, ¿cierto?, cómo se deben regular, ¿cierto?, o cómo deben dictarse las otras normas y cómo deben también interpretarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que en relación al acceso al contrato de salud, las ISAPRES, ¿cierto?, tenían una práctica de decir: las personas que tienen preexistencias no pueden suscribir estos contratos. Entonces, si los suscriben, ¿cierto?, tenemos que, o sea, si llega a ingresar alguien con preexistencias, vamos a tener que acreditar que no haya actuado de mala fe, porque si actuó de mala fe ocultando la preexistencia, es causal de término inmediato del contrato, ¿ya? O bien pueden hacerse algunas otras sanciones para la persona. A mí, en lo particular, me indicaron dentro de las mismas ISAPRES, los funcionarios profesionales, que podía ingresar yo y no mi hija, por ejemplo. O bien que ocultara la preexistencia. Y eso es lo que está sancionado por ley. Yo sabía que ese no era el camino. El camino acá es transparentar, porque nadie en nuestro país puede discriminar por motivos de enfermedad o discapacidad. Hay hartas preguntas que surgen. Quiero ir avanzando para entender un poco también la salida que vamos a tener a este conflicto. Pero antes, Daniela, ¿por qué se nos fue de las manos la judicialización? Esto que nos está contando Pilar, la gente que hizo las demandas tuvo que ir a la justicia. Tú decías ahí la tabla de factores del 2020 en adelante. ¿Qué pasó con la superintendencia? ¿Dónde estaba la superintendencia? Claro, es que en el fondo hay materias que no puede manejar la superintendencia porque no tiene el poder legal para hacer más tampoco. O sea, acá hay un tema de regulación. Hoy día estamos hablando muy libremente de regularización, regular los precios, los cambios en los precios, porque no regulas el precio base en sí mismo, sino que los cambios. Eso hace 3 años atrás literalmente era como tabú. ¿Cómo se te ocurre que vas a regular un precio acá en el sector salud de ISAPRE, privado, porque más allá de la ISAPRE? Entonces, acá hay yo creo que hay que verlo también como ciertas oportunidades, en el fondo, que se han abierto nuevas formas de abordarlo. Ya no nos da tanto susto hablar de regulación al sector privado, sobre todo cuando vea un tema social que es salud. O sea, hoy día que vemos la crisis, nos flexibilizamos frente a lo que podemos perder, ¿no es cierto? Ese es el tema. Claro. Y ahora hay una historia, como digo, detrás. En mis recuerdos existen al menos 2 comisiones presidenciales que se han llamado producto de lo que ya nos había dicho el Tribunal Constitucional en el 2010, porque eso implicaba cambios estructurales en el sistema de aseguramiento privado. ¿Qué es lo que o sea, aparte de los precios, el precio es un reflejo de tus costos y yo te cobro, ¿ok? Pero en el fondo hay temas base que son las preexistencias, la cautividad, como decíamos, el precio, que la tabla de factores, que la discriminación, sexo, edad, etc. Que eso es lo que fue regulando la superintendencia valientemente en el último periodo de tiempo, porque en el fondo todos lo saben que había que hacer algo.
Y esa es la última tabla que es ajusta, la que ¿no está hoy es día cierto? ajustando Que todo. dice abordo esto y elimino la discriminación por hombre-mujer y achico los grupos de edad. Claro. Victoria, Y mira, es- conecto harto con lo que dice Daniela, porque tú dices harto. Yo he buscado entrevistas tuyas y esto es como una bomba de humo en el fondo, porque no nos deja ver el tema de fondo. Estamos como hablando solo del fallo, que hay que pagar este fallo, hay que acotar el fallo, pero ¿cuál es el problema de fondo acá? Mira, el problema de fondo es que hay que incorporar esta solidaridad. Y se llegó a un acuerdo de incorporar la solidaridad, pero ese acuerdo nunca se plasmó en lo que debió ser, que era un diálogo democrático en nuestro poder legislativo. Es tan grande el impacto a las personas que puede crear esta crisis, que yo creo que el único espacio en el que realmente lo podemos llevarlo es en el legislativo, porque mal que mal, si cada uno de los cotizantes, cada uno de los chilenos vota y se siente representado por alguna de las personas que están sentadas ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados, sentimos que por lo menos van a estar ahí respetando nuestros derechos y tratando de protegernos. Hablemos de eso, hablemos de la ley corta y las salidas a este conflicto. A ver, así si en fácil podemos entender la diferencia entre la ley que propone el Ejecutivo, la ley que proponen, hay dos leyes, ¿no? Que proponen grupos de parlamentarios distintos, uno que está liderado por Jimena Rincón y otro que está liderado por un grupo de parlamentarios que lo puso recién ayer, Sí, que sí. más bien un grupo que está donde está gente del PDG también. Sí. Pero hablemos un poquito de estos dos grandes proyectos que están liderando hoy día una salida. Mira, bien simple. En primer lugar, la decisión que toma finalmente el Ejecutivo es una decisión que pudo haber tomado en 30 o 40 días. Yo lamento que se haya demorado tanto. Me da la impresión que se demoró porque estuvo viendo alternativas para implementación del fallo que cumplieran con dar sustentabilidad financiera. Nos presenta este proyecto de ley y realmente lo que hace muy fácil es que incorpora la insolvencia en el corto plazo una vez que sale la circular. Y esto es porque deja a las ISAPRE con 30.000 millones menos de ingreso mensuales apenas se genera la circular. ¿Esto qué significa? Que toda esta promesa de devolución que requiere que la ISAPRE tenga algún tipo de excedente o utilidad, no se va a poder dar, ¿ya? Entonces, esa conversación no se ha transparentado aún tanto, pero sí se han transparentado las intenciones, porque cuando el Ejecutivo dice que ellos revisaron y no van por ningún motivo a pasar a llevar el artículo 76 de la Constitución, que en el fondo es que no van a interpretar el fallo de ninguna forma, nos está diciendo el límite de negociación que tiene. Por otro lado, las ISAPRES también están colocando un límite, que dicen a nosotros nos van a quebrar y nos salen de ahí. Claro, y eso genera mucha rabia en la gente, porque dicen, bueno, durante tanto tiempo ustedes ganaron utilidades, me cobraron de más, y hoy día yo tengo que salir a ayudarte. Claro. O sea, mira, hay una encuesta que salió hace poquito, el 71% de los chilenos quiere que el problema de las ISAPRES lo resuelva el gobierno, y de ese porcentaje hay un 36% que quiere que paguen todo, porque hay un enojo con la ISAPRE, ¿o no, Pilar? Sí, por supuesto, o sea, las ISAPRES, el sistema de salud privado, ¿cierto? Que lo vemos reflejado en las ISAPRES, creo que representan la crisis, ¿cierto?, de derechos sociales que estuvo a la base de los movimientos de octubre del año 2019. O sea, en Chile, hasta hace pocos años atrás, llegamos a un punto donde la gran mayoría de la población se manifiesta y dice basta de abusos. Y dentro de esa bolsa, ¿cierto?, donde poníamos estos abusos, por supuesto que la situación de la salud en Chile tenía un lugar preponderante, así como la educación, las pensiones, etc. Entonces, ¿qué es lo que, como ciudadanos, qué es lo que se está instalado desde mi perspectiva, por supuesto? Es efectivamente, aquí hay una cierta desesperación desde las ISAPRES porque sienten que se les acabó el negocio. Lo lucrativo ya dejó de ser tal. Por lo tanto, cuando tenemos que incorporar cuestiones de tipo social, no, ahí para eso no estamos. Entonces,
sin perjuicio, ¿cierto?, de estos paquetes legislativos, ya que hoy tienen que discutirse en el Congreso Nacional, por supuesto, como el poder llamado, ¿cierto?, a legislar junto con el Ejecutivo. Creo que hay un punto que no puede soslayarse y que, tal como lo decía Daniela, el Tribunal Constitucional ya lo mencionaba en el año 2010. Y es que en nuestro país no podemos seguir concibiendo el contrato de salud como un contrato equivalente a una compraventa, a un arriendo, a una permuta o lo que sea, porque es un contrato que hace carne el ejercicio de un derecho humano, que es el derecho a la salud. Por lo tanto, yo no soy contraria o no podría decir que desaparezca el sistema de ISAPRES, porque entiendo el impacto que eso tiene en cada una de las personas que habitamos en este país, no solo las personas afiliadas a una ISAPRES, sino que también quienes están en el sistema público. Pero acá sí hay que reconocer que como nace el sistema de ISAPRES en la década de los 80, ¿cierto? No puede seguir funcionando bajo esas mismas lógicas de mercado. ¿Ya? Las lógicas de mercado, por supuesto que tienen que estar presentes, y tal como lo decía Daniela, porque hay un sinnúmero de cuestiones que regular, y creo que eso reflejan en parte los proyectos de ley que se han presentado. Pero hay un tema que no se puede olvidar, que es el carácter social que tiene esto a la base. Daniela, te veo mover la cabeza, Victoria también. Sí, que quería comentar un poco el tema de la presentación misma de la ley corta, que en el fondo nos deja como un gusto a nada, como a poco, dado el tiempo que se demoró en gestarse también. Esperabas más. Es mucho más, porque en el fondo no nos da certeza a ninguno de los afiliados, yo soy una afiliada de ISAPRES, respecto en qué momento del tiempo, porque queda en la autoría, ¿no es cierto?, del Superintendente de Salud. O sea, el punto de la ley corta es darle facultades a la Superintendencia de Salud. Pero en el fondo, hoy día, si tú me preguntas, ¿cuándo voy a ver esos montos? No lo sé. Y tampoco le da no cambia las cosas medulares que hemos dicho. Como digo, el tema de las ISAPRES es un poco la crónica de una muerte anunciada, que acá es como la guinda de la torta el tema del fallo. Pero en el fondo tú tienes un sistema que se empezó a regular sus ingresos a través de las modificaciones que pueden hacer de los precios base. Ahora se les va a cortar también lo que pueden hacer a través de los precios GES, porque en eso ya ha quedado sin regulación, están en eso. Y por lo tanto tú regulas lo que puedo ingresar, pero no estás regulando nada de los costos. Entonces tú tienes que ver la estructura de costo. Estamos hablando de empresas. Una empresa sin utilidad no tiene por qué seguir funcionando. O sea, claro. Sí, Victoria, antes te quiero llevar un tema, porque tú hoy día, además, aparte de ser una defensora a través de Salud Libre, ¿no?, que has estado defendiendo el tema de la libre elección, tú hoy día eres una paciente que tiene un problema de salud y que te estás enfrentando como con una doble militancia, digámoslo, y hoy día te vas convenciendo que la libre elección es súper necesaria, ¿o no? Si quieres, nos cuentas un poco el problema. Primero, que me gustaría dejar claro que aquí hay un tema paradojal lo que nos está pasando con este fallo. Porque, digamos que se condenó a las ISAPRES a hacer una devolución. Pero esta devolución es 4 veces el patrimonio. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a pasar es que sí. Y además se les condena a no tener el flujo de caja para hacer esa devolución. Ese es el panorama que estamos generando con la ley corta. Cuando esto caiga, si es que cae, lo único que vamos a poder conseguir es con este patrimonio que tienen las ISAPRES, devolver 400 millones de dólares entre los cotizantes. O sea, no van a haber devoluciones de plata como mucha gente espera. Por suerte va a haber alguna prestación que se va a hacer. Está generando un escenario de una promesa que no se va a poder cumplir, ¿ah? Que va a haber mucho más frustración, porque además va a generar una crisis sanitaria. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Y volviendo a mi caso particular, para ponerte en mi caso particular, la prestación que yo hoy día recibo es una prestación, porque como las ISAPRES son protección financiera, es una prestación que aproximadamente cuesta 2 millones de pesos mensuales, y mi familia y yo pagamos 180.000 pesos mensuales. ¿Tú qué tienes que hacer? Yo tengo una diálisis en casa de todas las noches, yo recibo insumos y además recibo consultas médicas y tengo una clínica en el fondo que me hace un seguimiento como paciente y estoy en espera de trasplante. Esa es mi situación.
una situación más o menos crónica, complicada. Pero gracias a ese tratamiento, yo estoy aquí con ustedes y estoy además y tengo la energía para hacer lo que estoy haciendo. ¿Ah? Mucho mejor que como estaba hace unos años atrás. Como te digo, la protección financiera que yo recibo es importante. Sé que en el minuto en que quiebre mi ISAPRE, yo no voy a tener esa protección financiera y el periodo que puede haber entre que un GES pase desde un privado hacia pasar a la red GES pública pueden ser meses. Hay un tema de burocracia estatal. Otro asunto, para las personas que estamos en GES, no existe, porque no se han puesto en este ejercicio, de cómo vamos a generar continuidad de tratamientos para tener la misma garantía explícita cumplida en el Estado. ¿Ah? Por lo tanto, si no se sientan a pensar en ese escenario, se van a encontrar con que quebró una ISAPRE y vas a tener un sinnúmero de pacientes que se van a encontrar con un tratamiento parado. Claro, voy a poner un par de números porque se nos va increíble, se nos fue pasando el tiempo y quiero hacerle una pregunta porque nosotros aquí hacemos periodismo de solución, tratamos de a dónde va esto, ¿no es cierto? No solo quedarnos en el fallo, para dónde va la reforma de salud también, pero hay que poner un poco de número. Hay 15 millones de cotizantes hoy día aproximadamente en FONASA, hay 3 millones en ISAPRE, de ese 3 millones calculamos que 1 millón más o menos son los que tienen preexistencia, por lo tanto son los que están en la situación como nos cuenta Victoria, que es re complejo y que ahí es donde FONASA tendría que estar ya previendo cómo va a recibirlos en algún minuto, porque para que no pase lo que pasó acá, prever, ¿no? Pero bueno, yo les quiero hacer una pregunta que ustedes son poderosas, las tres, saben de este tema. Las voy a poner en el escenario que son ministras de salud. Que mañana las llama el presidente y son las ministras de salud. ¿Cuál sería la primera medida, Daniela, que tú tomarías para superar esta crisis? Mira, lo principal, creo yo, es no tratar de encontrar nuevas soluciones. Realmente yo rescataría algunos de los tantos proyectos de ley, sobre todo que tratábamos de mejorar el sistema privado, con lo que tú decías, el plan como transversal entre todas, la compensación de riesgo, porque en el fondo está bien la operatoria, pero sin herramientas para cambiar el modelo de operación, esto está muerto igual. Entonces, lo primero, no tratemos de inventar. Hay alternativas que se trataron de hacer, que avanzaron, que se pueden perfeccionar más rápidamente. Por el lado de ISAPRE, sin olvidar FONASA. Pero FONASA no con la solución que se está dando. Que lo que se está dando es contratar un seguro complementario. No es fortalecer el seguro público de salud. Y eso es lo que yo creo que a todos más nos duele. Acá es fortalezcan su seguro público y mejore su cobertura financiera, porque por algo una persona, todas acá me dan la impresión, estamos en un sistema privado, porque queremos mayor protección financiera cuando la necesitamos y porque tenemos esa certeza que me van a encontrar un prestador, voy a tener un prestador. En FONASA no tengo esa certeza. En eso hay que abordar. Y eso también hay iniciativas legales que se trataron de avanzar y que nuevamente no salieron. Ahora, entiendo por esto que tú seguirías con estos dos mundos, privado-público. En ningún caso eliminarías el mundo privado. No, porque ¿sabes qué? En el fondo, privado-público en términos de prestadores. Yo no tengo tema si es múltiples aseguradores o una aseguradora. Es más eficiente que sea menos aseguradores. Perfecto. Es más eficiente. Pero ¿sabes qué? Hay un tema que somos chilenos. Y tenemos en nuestra cultura ya súper interiorizada que existen estos dos mundos. Y es muy difícil romperlo porque siento que estoy perdiendo algo. Entonces, creo que ese es un camino en la medida que se cambia el switch como de cultura. Exacto. Que nosotros converjamos quizás a un único fondo que va a ser más adelante. Pero cuando yo vea que el seguro público actúa realmente como un seguro público y que me va a dar una cobertura financiera a lo que yo necesito. Ya, Victoria, tienes tu minuto de ministra de Salud. Bueno, yo para solucionar esto yo creo que hay un tema coyuntural. Y el tema coyuntural, primero, yo a toda costa evitaría la quiebra. ¿Ya? Creo que hacer algunas indicaciones a la reforma constitucional de la Jimena Rincón puede ser, desde el punto de vista legislativo, un primer paso. Pero se requiere mucho liderazgo político para salir de esto. Porque hay que anteponer primero, y con costo político para un potencial ministro, el bienestar de la población antes de que vas a salir, la población puede percibir que está salvando una industria determinada. ¿Me entiendes? Y eso es muy difícil desde el punto de vista político enfrentarlo.
Pero lo primero es eso. Segundo, si no hay voluntad política y es imposible salvar las ISAPRES, lo que a mí me gustaría es tener inmediatamente un censo de la población más vulnerable que está en ISAPRE para poder cuantificar cuánto es y qué tipo de prestaciones, qué protección tienen esas personas y cómo nosotros como Estado vamos a apoyar eso. Y tercero, hay que hacer realmente, ponerse serio y hacer una modificación de la modalidad de libre elección del FONASA y manejar la cobertura, porque tú no puedes tener chilenos de primera y segunda categoría. Perfecto, la voy a elegir. Pilar, tienes tu minuto para decir tu primera medida o tu medida más importante que tomarías para poder solucionar esta crisis después de además haber vivido el peloteo, literalmente de una ISAPRE a otra. Bueno, también soy partidaria, y como ministra de Salud así lo defendería, de mantener un sistema mixto, público-privado. Y en ese sentido poder igualmente desde un punto de vista económico, ¿cierto?, incorporar o avanzar en el área legislativa hacia ese ámbito. Pero sí daría un mensaje muy claro a la ciudadanía. Vamos a mantener este sistema, pero con reglas del juego distintas. Y esas reglas del juego van a incidir no solo desde un punto de vista económico, sino que también desde un punto de vista social. Y por lo tanto, incorporaría en esta discusión legislativa el enfoque de derechos humanos. Yo creo que acá, en nuestro país, dado el carácter subsidiario de nuestro Estado, los particulares intervienen en la provisión de derechos sociales. Y cuando tú intervienes en esa provisión, que es propia de sociedades democráticas, que, ok, está bien, pero hay que entender también que las reglas del juego son distintas a cuando tú intervienes en un ámbito que es netamente privado. Aquí estamos en la esfera social y, por lo tanto, urge, desde mi perspectiva por lo menos, incorporar regulación de derechos humanos. Es decir, no olvidar que lo que aquí se decida incide en todas las personas que estamos hoy aquí, pero en general en todos los habitantes de este país. Por lo tanto, hay cuestiones que no se pueden transar. Trato digno, no discriminación, ni por sexo, ni por edad, ni por enfermedad. Y, por lo tanto, desde ahí entonces considerar cómo se aplican estas tablas de factores que compensan riesgos, bueno, lo que dijeron acá mis compañeras que son expertas en esas áreas. O sea, me inspiraron las tres. ¿Qué quieren que les diga? Las quiero elegir, las quiero ver de presidenta, de ministra, rectora ahí en la universidad, de todo lo que sea. Gracias, Daniela, gracias, Victoria, gracias, Pilar, por haber hecho Poderosas. Las tres de verdad nos ayudaron a comprender un tema que es súper complejo, técnicamente es muy complejo, pero yo creo que aquí están las bases, ¿no? Un problema que tiene una historia, que tiene hoy día una resolución concreta, que se necesita urgentemente una salida, y una salida más a largo plazo que tiene que ver revisar nuestro proyecto o nuestra gran reforma de salud. Gracias a ustedes por siempre seguirnos aquí en Poderosa, y ojalá hayamos podido dilucidar algunas dudas en este tema tan complejo que nos acoge y que nos aqueja a todos durante esta semana.